entorno. Hola, David. Hola, Juan. Ahí se escucha bien, ¿cierto? Sí. David, te voy a dar como hospedador de una vez porque yo estoy en una reunión aparte. Conectándome completamente de ese proceso y por un tema tecnológico simplemente cortarse ese proceso de comunicación. La evaluación formativa tiene que estar durante todo el proceso y yo tengo que asegurar herramientas que me ayuden a ir teniendo conocimiento de qué está pasando. Bueno, bienvenidos. Geraldine, Ángel, Paula. Pues vamos a esperar que más gente se conecte. Yo voy a habilitarles ya aquí el chat como siempre. Recuerden hoy lo de la asistencia. Va a ser lo mismo que hicimos ayer. Yo les daré la contraseña. Yo les daré la contraseña en la segunda mitad de la clase, en ese transcurso de tiempo, dependiendo pues cómo esté la asistencia de hoy. Entonces, por favor, atentos, no se salgan no se vayan a ir de la reunión de Zoom, de la tutoría, hasta yo no brindarles esa contraseña, por favor. Ya en unos momentos se conectará el profe, que él está ahorita organizando la clase de ustedes, porque acabamos de salir de clase con ciclo 3, entonces ya entramos con ustedes ciclo 5. Entonces ya en unos momentos empezamos. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahí veo muy poquitos conectados. Realmente ciclo 5 se conectan varios, pero bueno, no sé qué estará pasando hoy. Si tienen problemas o no. ¿Todos escuchan bien? Supongo, pues, bueno, si no me escucharan no me podrían responder. Recuerden que si presentan algún problema con el audio, por favor mándenme un video en chat privado para saber quiénes tienen el problema y saber qué hacer ¿listo? Para mirar qué hacer. Les recomiendo pues los que tienen problemas de conexión, mándenme por favor un test de velocidad de internet. Yo les brindaré el link ahorita. Tienen ese problema. Si les molesta demasiado, salgan y vuelvan a entrar por el link. Entonces, bueno, esperemos que llegue el profe. Ya son las 7 en punto. Ya en unos momentos ya se conectará. Ah, ok. Por eso no han entrado todavía todos, porque son las 7 en punto. Iniciamos un poquito temprano y pues qué bueno, chicos, que lleguen temprano. Y les recuerdo que, perdón, hay plazos hasta el 25 ya de entregar, ya ese es el plazo definitivo de entregar hoja de ruta, porque en ese momento ya el profesor ya está terminando de revisar todas las hojas de ruta.
Bueno, para los que llegaron, bueno, ahorita les vuelvo a decir lo de la contraseña, que yo creo que ya la gran mayoría aquí sabe eso, de la asistencia. Hola chicos, bienvenidos. Bueno, ya en unos momentos, vamos a ver si ya conectó al profe y pues quiero saber si se escucha bien. Que alguien me lo indique. Ya en unos momentos se conecta el profe. Estamos mirando y pues bueno, ya que ya todos aquí ya están llegando varios, les recuerdo el formulario, la contraseña del formulario le estará entregando después de las 7:30, ¿listo? Así, gracias Tiffany por avisarme. Felipe y Juan. Pues añadí otra pregunta ahí en el formulario para que también por favor me la respondan, aunque creo que ahí la puse obligatoria, entonces es obligatorio responder eso. Si tienen observaciones, pues ya saben que esas observaciones, pues aquí las tenemos en cuenta. Las observaciones que escriban ahí en el formulario para mirar en qué les podemos ayudar, cómo podemos solucionar los problemas que tengan ustedes en conexión, en plataforma en general, ¿listo? Entonces les recomiendo utilizar bastante ese recurso de ahorita del formulario que les estoy brindando. Bueno, vamos a ver, profe, no ha llegado, no se ha conectado, creo. No, todavía no. Por favor, escríbanme también si tienen problemas con la plataforma, si todavía no les ha actualizado el pago. Recuerden que Cartera más o menos les actualiza o les responde a ustedes sus dudas o cualquier otra cuestión referente a Cartera más o menos en 3 días, ¿listo? 3 días más o menos que por lo que ellos pues tienen muchas llamadas.
ya que pues en este momento contamos en virtual con más o menos 400 estudiantes, entonces les recomendamos tener un poco de paciencia, y pues ustedes saben que las fechas siempre son las mismas, casi que las mismas para todos, porque yo he visto que pues ya se han quejado bastante por eso, de que Cartera no le responde, pero no, Cartera sí responde, solo que se demora un poco. Si la respuesta supera los 3 días, por favor me lo hacen saber, ahí sí me lo hacen saber, ahí sí es importante saberlo, para ver qué estará pasando, ¿listo? Igual como les digo siempre, es que yo siempre, o sea, se lo reitero, yo sé que muchos ya saben, pero pues la plataforma, eh, así no, cuando ustedes pues no han pagado, no les han actualizado los pagos, la plataforma se puede solucionar igualmente, sí, lo único que pasa es que no aparecen las notas, el IVA y el progreso de ustedes, pero pues ustedes pueden seguir trabajándolo y cuando ya se genere la actualización, ahí sí ya, ya se puede, ya no hay problema, ya pueden seguir trabajando y ver los resultados. Bueno, chicos, les recomiendo pues en el formulario, si no, todavía no están en el grupo de WhatsApp, me escriben ahí en el formulario. Ah, listo, ya llegó el profe, qué pena, profe. Es que no lo encuentro. Ah, ya lo encontré. Listo, Listo. listo, profe, Listo, qué pena. gracias. Sí, no, pues no quería interrumpirte tampoco en lo que estabas diciendo. ¿Listo? Entonces, buenas noches, chicos, para todos. Espero que estén bien. Discúlpenme. Bueno, la idea de la clase de hoy es hablar un poco de literatura. Yo sé que con la otra profe, pues revisando las clases que ya han tenido con ella, han hablado de literatura y el aspecto de un análisis un poco desde lo que yo propongo del texto literario, lo que yo propongo como lector, lo han hecho, ¿vale? Pero hoy vamos a ver una perspectiva un poco más formal, ¿no? De cómo llegar a este mismo texto literario, pero desde unas estructuras y desde unas reglas, o más que reglas, porque las reglas son algo muy como a camisa de fuerza, desde unos parámetros que podemos tomar como referencia. ¿Listo? Y dichos parámetros son los que vamos a ver a continuación en el documento que les prepare de Word. ¿Listo? Y también vamos a ir a la par que revisamos esa guía. Vamos a ir hablando del autor un poco y de las características de ese autor. ¿Listo? Ya les comparto pantalla entonces. Revisemos aquí. Abramos el documento de una vez. Listo. Listo, listo. Bueno, a ver si les comparto. Bueno. Entonces, cuando hablamos de un texto literario o hablamos de un cuento precisamente, porque lo que tenemos acá al frente en este documento de Word, lo acerco un poco para que no se vean las dos columnas. Cuando hablamos de un texto literario, no solamente hablamos de lo escrito, ¿no? Lo literario puede presentarse de muchas maneras. Sí, puede presentarse a través de una película, puede presentarse a través de una imagen, de un dibujo, de una fotografía, ¿listo? Entonces, es lo que quiero que analicemos hoy desde este punto, es que el texto literario evoca otros tipos de texto, no necesariamente lingüísticos, ¿vale? Evoca la fotografía, evoca el dibujo, evoca a otros tipos de arte, y eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Listo, yo adapté un poco esta guía que había revisado hace ya un tiempo de- del análisis de textos literarios, ¿listo? Entonces la vamos a dividir en tres grandes rasgos: los datos generales del autor y la obra, los personajes y la importancia que tienen dentro del desarrollo de la misma, la trama y los temas, ¿listo? La estructura y el empleo de recursos literarios, que es súper importante, y por último, los argumentos y valoración personal, ¿listo? Entonces, esto es una gran parte de lo que trabajaron con la profe que los estuvo acompañando, ¿listo? Con Mayra. Pero lo que vamos a trabajar hoy es un poco más lo formal, del 1 al 4.
¿Listo? Bueno, entonces, empecemos. Cuando hablamos de los datos generales del autor y de la obra para analizar el texto, más que analizar el texto, lo que estamos rodeando es el contexto, la historia, el bagaje cultural, esos movimientos artísticos, políticos, sociales, de todo tipo, corte cultural, que se gestan o que atraviesan más bien la escritura de ese cuento, la escritura de esa novela o la escritura de dicho poema. Bueno, en los poemas no tanto, pues porque cuando hablamos de un poema estamos refiriéndonos más bien a la expresión de un sentimiento frente a una situación particular, no siempre de tipo político, social, económico, sino una situación probablemente mucho más personal, ¿vale? Si hablamos entonces de la biografía del autor, la idea es no solamente decir, bueno, nació tal día, murió tal día, nació en tal ciudad, murió en tal otra, eh, su edad de defunción fue tal. No, eso no es una biografía del autor. ¿Qué es una biografía del autor? Bueno, antes de hacer esta aclaración de cómo debería considerarse la investigación de una biografía del autor, me gustaría aclarar que los textos literarios no precisamente se analizan desde la biografía, eso se llama biografismo, y dentro de lo literario no es algo que sea adecuado. ¿Por qué? Del análisis literario. Porque si analizáramos a todos los autores por su biografía o por las cosas que vivieron, sería un poco complicado y algo bastante subjetivo, ¿sí? Porque su literatura podría interpretarse de muchísimas maneras. Que sí, la literatura para algunos escritores es una catarsis, es una manera de expulsar todos aquellos sentimientos sí, sentimientos frente a situaciones que vivieron durante su vida. No siempre es el caso, ¿vale? Entonces la idea es evitar caer en biografismos. En este caso, la biografía sirve como un insumo para entender en qué época se gestan los escritos, en qué época se gesta la literatura, ¿vale? Y cuál es la importancia de esa época en la redacción de estos textos, ¿vale? Entonces hablamos de que es importante detallar la experiencia literaria para determinar los motivos que le impulsaron a escribir el texto literario. Ojo, hablamos de los motivos, no hablamos digamos, de la influencia que tenga de su vida o sus inclinaciones, digamos, de corte religioso, de tipo personal en la escritura de estos textos. Bueno, eso ya es algo muy aparte, porque hay escritores que son en su estilo y en su narrativa demasiado buenos, demasiado prolíferos en la medida que publican bastante, pero no se ve principalmente a sus rasgos personales, ¿no? Entonces eso hay que aprender a separarlo. Ya saben, la biografía usualmente la utilizamos es para contextualizar un poco una época, una cultura, más que para analizar el texto. Género y subgénero literario. ¿Listo? Entonces eso normalmente lo vemos a partir de un patrón, de qué encontramos en esos textos que nos analizan la obra, ¿sí? De qué géneros literarios existen y a cuál cómo lo podríamos acomodar más. O sea, hay tres géneros literarios que los libros de literatura, o más que de literatura de crítica literaria, nos hablan. Y estos son la narrativa, la lírica y el teatro. Cuando hablamos de narrativa, hablamos de el cuento, hablamos de la novela, también podría ser la autobiografía, de alguna manera novelas que son autobiográficas. Podemos hablar de una crónica, ¿vale? Todos esos géneros que se marcan por este inicio, este nudo y este desenlace que es lo más clásico en la estructura de un cuento y que varía pues dependiendo de la extensión y que le vamos a poner otro nombre, es lo que corresponde a la narrativa, perdón. Cuando hablamos de lírica, por otro lado, tenemos todo tipo de texto que viene desde lo melódico, desde lo rítmico, desde la rima, ¿vale? Por eso hablamos también de poesía, de epopeya, de épica, de cantares de gesta, de poesía mítica, ascética, bueno, todas este tipo de categorías que mencionamos al hablar de lírica, ¿vale? Lírica, por eso, si ustedes analizan un poco, lo lírico viene de lo musical, es, digamos, la raíz de esa palabra. Es para que lo tengan en cuenta y lo recuerden de una con la raíz de la palabra, ¿vale? Por último, el teatro. El teatro ya es más de lo presentado a escena, de lo puesto en escena, ¿sí? De los libretos, de las escenas, de las divisiones por actos,
todo este tipo de narrativas, que el teatro también es narrativa, pero una narrativa diferente, ¿sí? Una narrativa más bien desde la influencia que tienen todos los elementos que rodean al teatro, es decir, la escenografía, la música, el reparto, todo este tipo de elementos van a ser totalmente diferentes a lo que se pretende en una narrativa, ¿no? Porque una narrativa no es, digamos que, escrita para representar algo en la realidad, para actuar algo, digamos de alguna manera, sino la narrativa simplemente representa una porción de la realidad, al igual que el teatro, pero se queda allí, es decir, no tiene como función esencial ser interpretada o personificada más que interpretada, ¿vale? Cuando hablamos de la narrativa, hay una clasificación general, como les decía, que hablamos de mito, hablamos de fábula, hablamos de epopeya, de leyenda, cuento y novela, que son los géneros como más conocidos que les he venido ejemplificando. ¿Listo? Y cuando hablamos de movimiento literario, que es otro de los aspectos de este caso, de los datos generales del autor y de la obra, hablamos o nos referimos al grupo de autores que corresponden a una época, ¿listo? Y que tienen unos rasgos particulares en su estilo, ¿sí? Que concuerdan, que coinciden, que el contenido o los temas que tocan son muy similares, no solo en cuanto a la coincidencia temporal que tienen, es decir, que hayan nacido en una época similar, sino también es el espacio que compartan, ¿no? Las ciudades, los países, la cultura, demás. Por otro lado, cuando analizamos este primer aspecto, nos referimos también al tipo de narrador, y ojo que esto es súper importante, dependiendo del tipo de narrador que tengamos en nuestro cuento, novela, epopeya, fábula, va a tener una interpretación o una ligera inclinación a una interpretación diferente, ¿vale? Porque no es lo mismo un narrador omnisciente que un narrador protagonista o un narrador testigo. Me explico. ¿Qué es el narrador protagonista? El que narra en primera persona, ¿sí? Desde el yo, desde cómo estoy viviendo yo dicha situación que quiero contar, dicha historia. Y el narrador testigo es simplemente alguien que ve desde una segunda perspectiva qué es lo que le sucede al protagonista, pero no ve qué le sucede a a todo lo que gira en torno a ese protagonista. Es decir, no conoce el contexto. Simplemente conoce piezas o fragmentos de ese contexto, pero no en la totalidad. A diferencia, ahora sí, del narrador omnisciente, exactamente lo que él presencia, hablando del primero, del protagonista, del narrador omnisciente, que sí puede ver todo desde arriba, digamos, llamémoslo desde arriba coloquialmente, que esto quiere decir simplemente que ve todo, básicamente, ¿sí? Por eso, si se dan cuenta, es la raíz omni, donde la hemos visto en lo religioso, sobre todo cuando se habla de que el Dios católico, de la religión católica, es omnipresente y omnisciente, ¿sí? Que lo puede, se dice que lo puede todo y que está pendiente de todo lo que rodea el ser humano, ¿vale? Segundo, hablamos de los personajes y la importancia. ¿Cuál es la importancia de estos personajes no solo en la obra, sino en un contexto social al que se hace referencia en esa obra? ¿Vale? No solamente es valerse de describir unas características físicas, sino también psicológicas. ¿Y qué es lo que representan dentro de una sociedad esas características psicológicas? ¿Vale? Lo que destaca de un personaje principal y cómo identificamos nosotros a un personaje principal es a través de ciertos rasgos que son físicos particulares marcados e intelectuales, ¿vale? Esa demarcación que hacen los autores de dichos rasgos, eh, ok, paremos acá un segundo que nos estaban comentando algo en el chat, listo, Orlinda, no hay ningún problema, ¿vale? Ahorita revisamos eso con calma. Entonces, tenemos que los personajes principales se destacan por los rasgos físicos en los que el autor hace énfasis y sobre todo los intelectuales, ¿no? De que conocemos demasiado de ese personaje principal. Pero cuando son secundarios, digamos que no es una descripción muy profunda o se habla muy superficialmente de lo que son como seres humanos, ¿vale? Ahora bien, si hablamos de trama y de temas, estamos describiendo las diferentes
ideas que son que guían el texto, de alguna manera. ¿Sí? Usualmente son 4, dependiendo de la extensión. Y, por ejemplo, si tomamos el cuento, es una. ¿Sí? Siempre va a haber un tema, solamente un tema del cuento, pues por su extensión, para que no abarque tanto. Y precisamente esa es la idea del cuento. Ser conciso, ser claro, ser concreto y pues tener un final que haga referencia precisamente a esos temas que son muy de la especificidad, ¿vale? Entonces veamos lo que dice de la trama. Dice acá que es el conjunto de acontecimientos de una historia. Esperen un segundo, chicos, les recuerdo. Ah, bueno, sí. Ahorita a las 7:30, en 9 minuticos ya, David nos va a pasar acá la contraseña por el chat para que por favor revisen la contraseña, la ingresen pues en el formulario que previamente les han mandado un link y registren su asistencia. Listo. Sin esto pues no es posible llevar el conteo de quienes asisten aquí a la clase, ¿vale? Entonces hablamos de ordenar los hechos y de otra manera hablar de un orden cronológico, ¿listo? Cuando hablamos de trama hablamos de una línea temporal. Entonces, ¿qué es eso de la línea temporal? Es algo pues que suena obvio, pero a veces no se entiende para todas las personas. ¿Listo? No es digamos que inteligible. Entonces tenemos un héroe, o bueno, más que un héroe, un personaje principal, momento 1, momento 2 y un momento 3. Normalmente en los cuentos, cómo se narra, perdón, no decir cuenta, valga la redundancia, cómo se narran los momentos de esta manera. Vamos de 1 a 2 y de 2 a 3. Pero resulta que hay cuentos que a veces inician con 3 a 2, ¿sí? 2 a 3 y luego 3 a 1. ¿Sí? Que ese orden cronológico, porfa chicos, les recomiendo la pantallita, no la rayen. Ya igual voy a deshabilitar acá, ¿listo? Vamos de un momento 1 a 2, 2 a 3, o simplemente se puede variar, decir de 3 a 2, luego de 2 a 3 de nuevo y luego de 3 a 1. Ese tipo de narración va a depender también del estilo que trabaje el autor, ¿listo? Entonces ese estilo es, digamos que muy variable, dependiendo de la época en la que estemos y el tipo de literatura que estemos leyendo, ¿vale? Entonces, lo que sucede aquí con la trama es que es también papel del lector, ¿no? No solamente el autor nos va a decir, bueno, la historia empieza así, luego viene esto y el orden es este. No, eso usualmente no lo hace ningún autor, casi ningún autor, de explicar el orden de una historia. Simplemente a medida que yo leo, ese es como el asunto o el aspecto a considerar de los textos literarios. Que yo como lector no tengo que ser perezoso y esperar que me digan, bueno, la estructura es esta, este es el inicio, este es el medio, el intermedio y luego este es el final de nuestro texto. No, para nada. Entonces es papel del lector que ponga a funcionar esas habilidades, esas competencias inferenciales, para que ustedes digan, ah, bueno, esto sucedió en el pasado de nuestro personaje principal, probablemente influya en decisiones que él tome más adelante. O entender por qué el final de un texto literario es de específica X o Y manera y no de otra, ¿sí? Entendiendo los motivos de ese personaje principal, cuáles eran sus valores éticos que lo movía, en qué creía, cuál era su cosmovisión, ¿vale? Todo ese tipo de enlaces en cuanto a la trama nos permiten entender el texto literario de una mejor manera. Por otro lado, hablamos del tema principal o leitmotiv, que según la RAE es un asunto que normalmente se repite durante el texto. Entonces, por ejemplo, un asunto que podemos repetir durante un cuento es el tema de la muerte. ¿Sí? Ese concepto de muerte que se trabaja a lo largo del cuento por diferentes conversaciones, interacciones entre personajes, es lo que vamos a llamar leitmotiv o tema principal. ¿Vale? También hay que identificar el tema que predomina a lo largo del texto leído. Y acá es donde yo vengo con el juego de las inferencias. ¿Qué es esto de las inferencias? Yo leo, no simplemente leo para interpretar frases literales de lo que me está diciendo el autor, sino que también pongo a trabajar un poco esa habilidad de deducir, ¿no? Si el autor me está diciendo acá que es un personaje astuto, que es un personaje dinámico, pues probablemente yo no voy a ver a ese personaje en un contexto de sedentarismo, por ejemplo, en la obra de que sea un personaje que tenga crisis donde no, donde
duerma todo el día, o donde no se relacione con nadie, sino que simplemente las maneras de ese personaje de resolver sus asuntos dentro de la historia van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ya conocemos que él es dinámico, ya conocemos que es astuto, ya conocemos que le hace frente a sus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es como ir acumulando esos conocimientos de ese universo propio que tiene el cuento, que tiene la novela, que tiene cada uno de estos textos literarios, y apropiarlos tanto y creer tanto que hacen parte de la realidad, que de una u otra manera podamos luego interpretar diversas características o situaciones que se dan a lo largo del texto. Luego hablamos también de unos textos secundarios, por último acá en este apartado de trama y temas, ¿vale? Ya vamos en el tercero, que es pues, básicamente los temas que se desarrollan a lo largo de la historia, siguiendo el mismo hilo del tema principal. Me explico, tenemos una línea, ¿sí? Nuestro hilo conductor del tema principal, que por ejemplo sea, acá ponemos la muerte. Listo, muerte. Pero hay uno que otro personaje que también, no sé, habla de otro tipo de temas y se nos desvía por acá. Y nos llega hasta acá también otro temita y que probablemente hace referencia a otros conceptos, pero que no dejan perder el foco de la atención sobre este tema que es la muerte. Entonces, por ejemplo, no sé, algún texto que hable sobre la muerte y al mismo tiempo, no sé, toque el tema de la desigualdad social. Desigualdad, ¿vale? Desigualdad. Y por otro lado, que también nos hable de la religión, ¿sí? De cómo la religión, por ejemplo, permea ese concepto de muerte. Cómo la desigualdad y cómo ese concepto de religión permean el desarrollo de la trama acerca de la muerte, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que única y exclusivamente suceda eso en un tipo de textos, pero hay excepciones, ¿vale? Por ejemplo, un cuento. ¿Qué sabemos del cuento? Lo siguiente. Vamos a borrar acá, vamos a borrar acá, vamos a borrar acá y acá. Listo. Eso es un cuento. Es decir, no hay temas secundarios. Y si los hay, son demasiado mínimos que no podrían ser considerados temas, sino más bien como apuntes acerca de un concepto en específico. Pero usualmente el cuento solamente trabaja un tema, por ejemplo, el caso que les daba de la muerte, ¿sí? O de la religión, o de, bueno, el tema que consideren ustedes, dependiendo de los textos a los que se hayan acercado o hayan leído. ¿Listo? Cuando hablamos de la estructura y el empleo de los recursos literarios, es la manera en que se ha venido organizando el texto. ¿Vale? ¿Y cómo se organiza un texto? Pues bueno, ya lo vamos a ver dependiendo del tiempo narrativo, la descripción de ambiente, los argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la estructura y el empleo de los recursos literarios es lo siguiente. Las figuras literarias de las que se vale el autor para generar una narración rica en, digámoslo, en interpretación. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos de lo que viene siendo la retórica. ¿Sí? ¿Qué es esto de la retórica? No es más que la ciencia del arte de modificar la palabra o transformar o moldear la palabra de diversas maneras. Que existen tantas palabras como, tantas oraciones posibles como figuras literarias. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver que las maneras de moldear la lengua son muy diversas, ¿no? Y esto de retórica y texto y tropos literarios hacen referencia a dichos recursos, ¿no? Y cómo los escritores los emplean. Para entender un texto es importante también conocer estos recursos. Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos acerca de eso, ¿listo? Terminamos primero explicando pues todos los apartados y luego sí vamos un poco a profundizar en qué es esto de las figuras literarias y cómo funcionan, cómo se articulan. ¿Listo? Por último, el tiempo narrativo. ¿Qué es esto del tiempo narrativo? Nosotros consideramos el tiempo, pues, como algo muy lineal de que empieza, aquí termina. Lo que les decía ahorita, podemos tener una línea temporal de 1 a 2 y 3, pero puede que narre de 1 a 3, luego de 3 a 2, y luego volvamos al 1 y otra vez al 3, donde acaba la historia, ¿vale? Pero no necesariamente va 1, 2 y 3. Hay diferentes textos que trabajan este tipo de líneas que no son secuenciales, sino que trabajan más sobre este tipo de arbitrariedades dependiendo del estilo de nuestro escritor, ¿vale?
Entonces, el tiempo narrativo no solamente va a ser el tiempo literal de la historia en que la contamos y digamos el narrador lo hace en pasado o lo hace en presente o si por ejemplo esté usando la primera o la segunda persona, no tanto eso, sino también hablamos de un contexto histórico, lo que les decía. De pronto entonces el tiempo narrativo tiene que ver también con esto, con la biografía del autor, con el movimiento literario o los movimientos literarios que surgen a partir de ese momento histórico donde se escribe este cuento o esta novela, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora sí, como último punto, el D, que es la descripción de ambientes. Ya no hablamos solamente de la época, sino hablamos del el contexto geográfico en el que se desarrolla una historia y qué incidencia tiene que, digamos, la historia sea narrada, por ejemplo, o que se dé en Bogotá, o que sea, por ejemplo, en Cali, o que sea en Chile, o sea en Bolivia, o sea en otro país, diferente a eso, ¿vale? ¿Qué incidencia tiene el desarrollo de los hechos dentro de determinado territorio? O en determinado contexto o lugar geográfico, no necesariamente un país, sino puede ser alguna isla, una selva, contextos un poco más específicos que no nos den la idea de país o de nación, ¿vale? No siempre es posible hacer eso. Entonces, cuando hablamos de argumentos, volviendo a lo que les comentaba de lo que hicieron con su profesora, con su anterior profesora, es lo de la interpretación del texto literario leído, que lo hacen muy desde su interpretación propia de lo que ustedes conocen y no tanto desde estas pautas, sino lo que yo como lector considero valioso. ¿Listo? Y ese sería primordialmente el corpus de lo que es una guía muy corta, muy sustanciosa. Hay muchos más elementos para analizar un texto literario. ¿Vale? Entonces aquí ya les voy a volver a compartir pantalla con algunas figuras literarias y las vamos analizando. Mm. Un segundo, ya vamos abriendo acá el archivo, esperamos que cargue. Bueno, un segundo, listo, ya los tenemos por acá, figuras literarias, vale. Listo, entonces, como les venía explicando, ya les comparto pantalla de nuevo. Sí, Urlinda, es como una narración, ¿vale? Estamos hablando de textos meramente narrativos aquí. Ya voy a compartirles pantallas, pero me dejo todos los archivos ya listos. Y denme un segundo. Vale. Listo, ya estamos compartiendo acá de nuevo. Sí, perfecto. Entonces, bueno, ¿por qué es importante? Porque quiero hacerles esta acotación en cuanto a esta aclaración en cuanto a las figuras literarias. Porque no solamente lo usan los poetas, como dice acá, como lo ven, porque esta es otra guía de género lírico, pero pues la vamos a tomar como ejemplo, o más que como ejemplo, como un insumo para hablar de estas figuras literarias. ¿Listo? No solamente es para expresar mejor los sentimientos, sino es para narrar desde un estilo particular, para generar ese sello de un escritor que dice, ah, bueno, yo conozco este escritor y es buenísimo porque narra mucho desde el hiperbatón, o desde la comparación, o desde la hipérbole, o utiliza bastante retruécanos y es lo que hace rica su narración y lo logra muy bien. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo uno a uno. Vamos a ver los más importantes, los que voy a ir subrayando acá. La metáfora, la comparación, sí que es casi como una metáfora. La personificación también podría ser. Bueno, por acá no tenemos ese, no, por acá no está ese, listo. Listo. Entonces, ¿cuál es la otra que tenemos por acá? Paronomasia, agrupación de palabras, sí. No, esta es más de la poesía, sinestesia, expresión diversa. Sí, esta también. Listo, creo que
Listo. Y esta también, la antítesis, es súper importante. Bueno. De pronto esto también, listo. De resto ya son más de la poesía. 1, 2, 3, 4, sí, las otras son como más de la poesía. Listo, entonces hablemos de la metáfora, una de las más comunes. Vamos a acercarlo un poco para que vean mejor. Vamos bajando. Entonces, cuando hablamos de la metáfora, hablamos de, o nos referimos a la semejanza entre dos referentes, ¿sí? Pero una semejanza sin necesariamente utilizar la palabra como, o hacer esa comparación a partir de una palabra específica, sino como vemos en los ejemplos de la parte derecha, dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar. Entonces, comparando la vida con ríos, ¿sí? Con ríos que se juntan o se van mezclando con el agua del mar. Lo mismo en esta otra. Y estás como quejándote mariposa en arrullo. ¿Sí? Entonces, comparando una persona que se asemeja a lo que es una mariposa en arrullo. O cuando decimos los luceros de tu rostro. Los luceros de tu rostro, pues aquí nos hacen referencia, ¿qué es lo que se parece? ¿Cuál es la parte del rostro que más se parece a un lucero? Pues los ojos, efectivamente. El espejo de tu alma, ¿cuál va a ser el espejo del alma? Que es lo que usualmente o culturalmente se conoce como el espejo del alma, es la mirada, los ojos, ¿sí? La manera de relacionarse con otras personas a partir de ese sentido. Y por último dice, veo al final un rudo camino. ¿Sí? Entonces veo al final una ruda situación de vida, podríamos llamarlo así. Entonces, ahí todo eso que estamos haciendo allí o que vemos en los ejemplos hace referencia a una metáfora. ¿Listo? Em, Siguiente, la comparación. La comparación es la misma metáfora, en pocas palabras, pero aquí sí estamos utilizando la palabra como. Entonces vemos acá, subrayamos, y acá también, como. Y nos acercamos ya más al significado de comparar, no tanto de metáfora de esa relación o semejanza implícita, sino ya utilizando dicha palabra como, dice. Soy el amor tan desolado como los continentes sumergidos. Y en la siguiente, cabellera rubia y suelta como un estero. Un estero es como una especie de escoba hecha de cierto material que parece como del color de la paja, un poco, sí, como rubia, como clara. Entonces por eso se compara con esto. Y la otra que dice, soy el amor tan desolado como los continentes sumergidos. Entonces, ¿por qué desolado como los continentes sumergidos? ¿Qué querrá decir eso? Pues, ¿cómo es un continente sumergido? Pues abandonado, donde las personas ya no van, no lo habitan, sino que simplemente muy de vez en cuando algunas personas o historiadores se centran en ese continente o lo investigan para hallar algunos datos de su interés. ¿Listo? Por otro lado, hablamos de personificación o prosopopeya, que es darle vida o mostrar un ser inanimado como animado. ¿Listo? Entonces, no un ser necesariamente, sino mostrar ciertos conceptos como algo animado. Por ejemplo, dice aquí, la codicia en manos de la suerte se arroja al mar, la ira a las espadas y la ambición se ríe de la muerte. ¿Listo? Entonces, esta concepcióncita que tenemos acá de ambición está relacionada con reírse. Si decimos que la ambición se ríe, ¿cómo así que la ambición se ríe? Y que la ira, por ejemplo, si arroja las espadas, ¿eso cómo funciona? ¿Sí? Entonces, es más como la personificación de personas iracundas que se arrojan pues a un mar de dolor o de lágrimas también. O por otro lado, en la ambición, cuando hablamos del concepto de ambición, que el hecho de que yo considerar que puedo con todo y que voy a ganar todo el dinero del mundo en determinada situación y que no controlo ese sentimiento y voy por más y más y más dinero o más y más y bienes materiales, me río de la muerte, ¿sí? Porque la muerte ahora no me importa, porque yo estoy adquiriendo, porque estoy consumiendo, porque tengo esa ambición de seguir creciendo en cuanto a lo económico, en cuanto a los bienes materiales. Entonces, por eso decimos que la ambición se ríe. Más que la ambición, las personas ambiciosas, es lo que quiere decir allí, se ríen de la muerte, ¿vale? Tenemos, por otro lado, la hipérbole, que es una exageración, ¿sí? ¿Una exageración de qué? De la realidad, o para crear una imagen mental en ese lector que buscamos. Entonces, en este ejemplo dice, érase un hombre a una nariz pegado. Es como así que un hombre a una nariz pegado. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que la persona es de una nariz bastante grande. Así que no, el hombre no lleva la nariz, sino la nariz lleva al hombre, básicamente. Este otro que dice que no hay un puñado de tierra
sin una tumba española. ¿Vale? Entonces esto hace referencia pues a la proliferación que ha tenido el imperio español, o más bien sí, como todo este tipo de asaltos o en empresas que han llevado a cabo los españoles desde épocas antiguas por medio de la conquista, o sí, por medio de la conquista. Entonces exagerar ese hecho, ¿no? Que en cualquier lado del mundo tú vas a encontrar una tumba española porque ellos estuvieron en todas partes en su época, ¿no? En la época de la colonia, por eso la llamamos así. Aquí estamos entonces con la antítesis. Esta antítesis es contraponer dos significados, chicos. Si lo vemos de cierta manera, ¿qué es esto de contraponer significados? Cuando yo digo que, por ejemplo, es una antítesis decir que la belleza, o sea, culturalmente, ojo con esto, no quiero que interpreten que yo estoy estereotipando, sino más bien por dar el ejemplo, que la belleza y la inteligencia son una antítesis, ¿sí? Porque culturalmente se ha considerado que son totalmente opuestas, que o una persona o es inteligente o una persona es definitivamente bella, físicamente, pero no las dos. Entonces, eso sería una antítesis. Como esos dos conceptos que usualmente están separados, usualmente son contrarios, juntarlos en una misma oración, en el mismo uso de la palabra, para generar un nuevo significado, como el que está acá. Busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, en la prisión libertad, en lo cerrado salida y en el traidor lealtad. Si se dan cuenta, son palabras totalmente contrarias. Traidor obviamente no tiene que ver con lealtad, porque un traidor es una persona que rompe con la lealtad que le profesa a alguna otra. Lo cerrado es algo de lo cual no se puede salir, entonces por lo tanto es totalmente lo contrario a esta palabra. Y una prisión, pues es donde se encierra una persona, por lo tanto no se puede hablar de libertad. Entonces, si ven, utilizan esos dos conceptos opuestos para crear un nuevo significado. Pues acá tenemos, busco en la muerte la vida. Exactamente ese es otro ejemplo de que la muerte y la vida pues no van de la mano porque son conceptos totalmente distintos. ¿Vale? Por último, revisemos acá entonces la sinestesia. ¿Listo? La sinestesia es acudir a los sentidos, ¿sí? Hacer uso de diferentes tipos de expresiones sensoriales con la finalidad de darle esa imagen mental también a nuestro lector. Dice acá, en esta hora amarga como un sorbo de mares. Tú sosténme, Señor, todo se ha llenado de sombras, el camino y el grito de pavor. ¿Listo? Entonces, en esta hora amarga es la primera, como así que como una hora o un espacio de tiempo de 60 minutos va a ser amargo. Entonces, ¿por qué va a ser amargo? Porque pues podemos relacionarlo con algún suceso trágico que le haya sucedido a nuestro personaje secundario, o en general en algún contexto a un grupo de personas que se describen en una obra literaria. ¿Listo? Vamos por acá. Yo confundo la metáfora con comparación. Listo, Ángel Ricardo, no, es muy sencillo. La metáfora es la misma comparación, pero sin utilizar la palabra como. Es más implícito, ¿sí? Entonces yo digo, el cuerpo de una mujer es una guitarra, ¿ves? Que es como el clásico ejemplo que utilizan eh, normalmente para que entiendas el concepto. ¿Listo? Entonces, si yo digo el cuerpo de una mujer es como una guitarra, ahí ya estoy comparando, ¿ves? Estoy en la comparación porque hago énfasis en ese cómo, es cómo, ¿listo? Pero si yo digo el cuerpo de una mujer es una guitarra, y ahí simplemente estoy haciendo esa relación o esa semejanza implícita, más que comparando, ¿listo? Entonces la diferencia está en el uso de la palabra cómo, si lo ves acá, ¿listo? En la metáfora no utilizo el cómo, y aquí en la comparación ya lo estoy utilizando, ¿listo? Y eso se da bastante en las canciones, ¿no? Porque las canciones y la música en general se presta para eso. Son básicamente un poema, porque contienen estrofas, contienen rima, contienen ritmo, melodía, ¿sí? De ahí es donde surge todo este tipo de concepto de la música. Perdón, todo este tipo de conceptos relacionados con la música. Entonces la sinestesia, lo que les decía, ¿cómo es eso de la hora amarga? Pues básicamente es la expresión de que
el transcurso de ese tiempo no ha sido de lo más alegre o placentero en la medida de que a nuestro personaje, a un grupo cultural, perdón, que se describe en aquella obra literaria, le ha sucedido algo que le amargue ese momento o esa hora que se está narrando allí en el texto, ¿vale? Es principalmente eso. Ahora bien, en este par de minuticos que nos quedan, vamos a ver un poco el texto de Andrés Caicedo y yo les voy a hacer como una entrada a lo que sería ese análisis literario. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de este cuento precisamente que se llama Infección. Es uno de los cuentos más icónicos o, digamos, ¿cómo decirlo? Sea la palabra, controversiales de Andrés Caicedo para su época, porque él fue un escritor que murió muy joven, murió a los 23 años, debido a que 23, 26 años, no recuerdo, bueno, no recuerdo la edad exacta, pero bueno, está entre los 23 a los 26 años. Y resulta que él muere dejando pues por escrito y dejando claro que su muerte no es más que una reflexión. ¿Sí? Una reflexión frente a qué? Una reflexión frente a cómo estamos viviendo, a de qué manera estamos viendo la vida. ¿Sí? Si lo estamos viendo como algo totalmente válido o simplemente como la vida, como una serie de años, o llamémoslos niveles, donde se hace válida, donde se hace, eh, digamos que, digna de ser vivida. Y que ya a cierta edad yo considero que no es necesario vivir y que no vale la pena. Y que estar en este mundo no sería algo como tan necesario como se nos pinta en la sociedad hoy día. Sí, esa era la manera de pensar a representar el mundo de Andrés Caicedo. Entonces tenemos este epígrafe que es como perdón, sí es un epígrafe, perdón, que nos da como una idea de lo que va a suceder allí en este cuento, de lo que nos pretende narrar, que es lo siguiente, dice, bienaventurados los imbéciles, porque de ellos es el reino de la tierra. Bueno, eso nos da muchísimas interpretaciones, parece que fuera una simple lanza, una lanza metafórica, ¿no? O una espada que pretende atravesar el orgullo o la sensibilidad más bien de cierto tipo de personas que se sentirían aludidas con este concepto de imbécil. ¿Listo? Entonces veamos las primeras palabras, los primeros párrafos desde acá. Dice, préstale mucha atención a esto. Odiar es querer sin amar. Querer es luchar por aquello que se desea y odiar es no poder alcanzar lo que se lucha. Amar es desear todo, luchar por todo y aún así seguir con el heroísmo de continuar amando. Odio mi calle porque nunca se revela a la vacuidad de los seres que pasan por ella. Odio los buses que cargan esperanzas con la muchacha de al lado. Esperanzas como aquellas que se frustran en toda hora y en todas partes. Buses que hacen pecar con los absurdos pensamientos. Por eso, también detesto sus pensamientos, los míos, los de ella. Pensamientos que recorren todo lo que saben vulnerable y no se cansan. Odio mis pasos, con su acostumbrada misión de ir siempre con un rumbo fijo, pero maldiciendo tal obligación. Odio a Cali, una ciudad que espera, pero que no le abre la puerta a los desesperados. ¿Listo? Aquí tenemos un contexto claro, es un contexto social, es un contexto de rechazo, de repudio hacia una sociedad indiferente, una sociedad que no se preocupa por el prójimo, no se preocupa por el otro, donde las esperanzas con cualquier mínima tragedia social se hacen trizas, donde la sociedad o los miembros de dicha sociedad se han convertido en un homogéneo que no permiten reaccionar frente a las injusticias, frente a esa zozobra, digámoslo, de parte de diferentes situaciones que presenta o realidades que presenta el territorio. Y él por eso habla del odio, ¿no? Habla de luchar, habla de no poder alcanzar lo que se lucha a pesar de que se intenta demasiado con tanta fuerza, ¿vale? Entonces ya tenemos un contexto. Ahora le damos el siguiente párrafo a ver qué nos permite entender. Dice acá, todo era igual a las otras veces. Una fiesta, algo en lo cual uno trata desesperadamente de cambiar la tediosa rutina, pero nunca puede. Una fiesta igual a todas, con algunos seductores que hacen estragos en las virginidades femeninas. Después, por allá,
por Jumbo o Jamundí, donde usted quiera. Una fiesta con 3 o 4 muchachas que nos miran con lujuria mal disimulada. Una fiesta con numeritos que están mirando al que acaba de entrar, el tipo que se bajó de un carro último modelo. Una fiesta con uno que otro marica bien camuflado. Y lo más chistoso de todo es que el que la tiene al lado trata inútilmente de excitarlo con el codo o con la punta de los dedos. Una fiesta con muchachas que nunca se han dejado besar del novio y que por equivocación son lindas. Y también con F. Upegui, que entra pomposamente. Viste una chaqueta roja, hace sus poses de ocasión y mira a todos lados para mirar miradas. Una fiesta donde los hipócritas creen estar con Dios, maldita sea, y lo que están es defecándose por poder amachichar a la novia de su amigo. Piensan en Dios y se defecan con toda calma mientras piensas en poder quitársela. ¿Listo? Ya nos acercamos más pues a un concepto de la juventud, ¿no? Hablamos de la juventud, de cómo piensa la juventud, cómo ve el mundo la juventud, qué es esto de las fiestas, de lo banal, de lo superficial, de esos casos particulares de las chicas que son convencidas de alguna manera y abusadas por parte de otras personas, de otros hombres, no solamente de hombres, sino también de otras mujeres, ¿sí? De ese contexto social donde la mujer no tiene ese rol de decidir. Se habla un poco de eso, o sea, este párrafo toca muchísimos temas de tipo social, la religión incluso, que son jóvenes que en algún momento dicen estar con Dios, pero realmente no lo están porque lo que hacen es pensar en cómo hacerle daño al prójimo, perdón, y ahí está un concepto claro de la religión católica, ¿vale? Entonces veamos otro párrafo y mañana pues continuamos analizándolo hasta pues terminar el texto, ¿listo? Dice acá este que es muy particular este párrafo, dice, sí, odio a Cali, una ciudad con unos habitantes que caminan y caminan y piensan en todo y no saben si son felices. No, no pueden asegurarlo. Odio a mi cuerpo y mi alma, dos cosas importantes, rebeldes a los cuidados y normas de la maldita sociedad. Odio mi pelo, un pelo cansado de atenciones estúpidas, un pelo que puede originar las mil y una importancias en, en las fuentes de soda. Odio la fachada de mi casa por estar mirando siempre con envidia a la casa del frente. Odio a los muchachitos que juegan fútbol en las calles y que con crueldades y su balón mal inflado tratan de olvidar que tienen que luchar con todas sus fuerzas para defender su inocencia. Sí, odio culicagados que cierran los ojos a la angustia de más tarde, los que nunca se cansan de atormentar todo lo que, de atormentar todo lo que encuentran, para seguir otra vez así, con todo nuevamente, agarrando todo, todo. Odio a mis vecinos, quienes creen encontrar en un cansado saludo mío el futuro de la patria. Odio todo lo que tengo en del cielo para mirar, sí, todo lo que alcanzo, porque nunca he podido encontrar en él la parte exacta donde habita Dios. O sea que hay un juego bastante interesante, chicos, de ese rechazo a la sociedad, ese rechazo a la carga social, cultural, política que le infunden desde la perspectiva de Andrés Caicedo a los jóvenes, ¿no? Que el joven es el futuro del país, que el joven es quien debe sacar adelante las nuevas generaciones que vengan y que se espera tanto del joven como se esperó de la generación que acaba de precederlo, ¿vale? Ese tipo de juegos de experimentación con las palabras, con palabras coloquiales, es normalmente como un tipo de denuncio a esa sociedad indiferente, a esa sociedad que lo espera todo y que realmente no hace nada por ello, ¿sí? Por llegar a ese todo, por llegar a esa meta social, a esa meta política, a esa meta cultural, avanzar como grupo, ¿sí? Como comunidad, sino que todo se le recae a los jóvenes, donde la realidad es bastante dura que se trata se trata de que, de permear la realidad de esta manera. ¿Listo? Con estos conceptos, con este odio, con esta sulfuración que se alcanza a sentir en la narración, que ustedes pueden estar imaginando lo que pretendía Andrés Caicedo con esto y la manera en que él lo escribía, ¿no? Con qué odio, con qué grado de odio, con qué grado de rabia, ponerse los zapatos de él y decir que somos de alguna manera jóvenes, tanto como él, que a veces se nos carga con cosas que no debemos cargar y se nos obliga a luchar por cosas que no deberíamos luchar, ¿no? Lo único que deberíamos luchar, como dice él acá, es por la inocencia, ¿sí? Por no permearnos tanto de la negatividad de lo que vive hoy el mundo en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, en cuanto a la política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Bueno, dejemos hasta ahí por ahora, chicos. Dejémoslo hasta ahí y mañana continuamos porque ya no queda mucho tiempo para seguir analizando los demás párrafos. Yo creo que mañana continuamos con estos párrafos y con el último temita. ¿Listo? No sé si David les quiere aclarar algo de la asistencia o algo más y me cuenta. Sí, chicos, pues se escucha bien, ¿cierto? Sí, Sí, perfecto. ok. La contraseña es 12. Porfa, pues si tienen alguna observación, escriban en el mismo formulario. Y pues recuerden que hasta el 25 hay plazo. No sé el profe cómo va con la calificación de las hojas de ruta y que, pues, qué recomendación nos da, profe, o según lo que ha visto. No, pues en general he revisado las hojas de ruta, pues son errores muy pequeñitos y ya más bien sería como una recomendación para los próximos módulos. Pero pues por ahora, ya mañana hablaremos de eso puntualmente, pero por ahora no es Listo, algo profe. de lo que se va a aclarar tanto. Sí, dale. Entonces, chicos, es hasta el 25, no, hasta el 25, el gestor nos dio una información. Él es, digamos que la fuente más oficial que nos puede brindar ese dato de las fechas de entrega. Entonces, el 26 se cierra la plataforma y el 25 ahorita es la hoja de ruta. Entonces, para que por favor lo hagan lo antes posible, ya es mañana y pasado mañana técnicamente. Entonces, muy juiciosos con eso. Y sí, hasta las 11:59 del 25. Entonces, pues les agradezco la asistencia y nos vemos mañana. Gracias a Juan también por realizar hoy las links de tutoría. Y pues nada, los espero ahí en el chat para que resuelvan para que me hagan el formulario, porfa. Listo, es todo. Nos vemos mañana. Que estén bien, Chao. chicos.